Bienvenidos al espacio de expansión en ADN 40. Y hoy me da mucho gusto saludar a María Fernanda Garza. Ella es presidente de la Cámara de Comercio Internacional, una agrupación con casi 100 años. Me comentas que 65 millones de empresas asociadas, más de 300 en México, que buscan precisamente buenas prácticas y sobre todo fomentar el comercio y la inversión transfronteriza. Exactamente. Muchas gracias, María Fernanda. Y lo que nos trae aquí ahora es cómo ven la perspectiva de México para fomentar la inversión, el comercio, ahora con un cambio de gobierno que de entrada estamos justo en el momento en que se decidió suspender una de las grandes obras de infraestructura que podría ser una transeccional, evidentemente, pero que sobre todo viviría por más de 50 años. Mira, aquí hay dos problemas. El primer problema es que México tiene un camino duro que recorrer cuando lo comparas con otros países por los problemas de falta de Estado de Derecho que tenemos. No tenemos una certidumbre jurídica y eso frena mucho las inversiones. Pero ahora con esta decisión tan de brote pronto, que no se llevó a cabo debidamente sin un sustento técnico que realmente justificara el cierre, con una consulta que todos sabemos que estuvo muy dañada desde su inicio, el miedo a esa incertidumbre que nos da la falta de Estado de Derecho, le vamos a sumar el que no haya una visión de país, que de por sí nunca hemos tenido una visión a largo plazo, a 20, 30 años, pero cuando menos ese tipo de obras de infraestructura se respetaban, que eran obras transeccionales. Este va a ser un grave problema de confianza para el presidente López Obrador, que muy pronto va a tener que cumplir otra promesa de campaña, como fue la del aeropuerto, que fue la del combate a la corrupción. Y va a tener que empezar a decir, ya no nada más que va a acabar con la corrupción y que es cuestión de todo, sino tiene que empezar a decirnos cómo y con qué lo va a hacer. Hay una parte que es muy interesante que señalas que es miedo de los inversionistas. Vimos evidentemente cómo los mercados, que son siempre la primera reacción y que pueden ser a veces muy hasta de estómago, cae el peso, cae más bien la bolsa, sube el riesgo país, en fin. Ese miedo que a veces también es criticado por Andrés Manuel López Obrador como una campaña. ¿Los empresarios tienen una campaña de miedo? No, yo no lo veo como una campaña de miedo, es simplemente el capital es muy miedoso. Y es muy miedoso porque tú vas a invertir, por ejemplo, los fondos van a invertir el dinero de las jubilaciones de muchas personas. Tienen que tener mucho cuidado en invertirlo. Con estas condiciones no lo van a invertir en México. Otra desventaja es que ya habíamos logrado establecer proyectos público-privados bastante bien en México, y ahora esto también viene a ser un golpe, y si queremos seguir creciendo la infraestructura tenemos que traer el capital externo. Incluso para los mexicanos también va a ser muy complicado que empresas mexicanas quieran invertir sin tener la certeza de que eso va a durar. Y por eso es que el capital es miedoso, porque y lo vimos inmediatamente cómo empezaron a bajar la calificación de los bonos. De los bonos, sí. ¿Por qué? Porque necesitas, para invertir ese dinero en un país que es riesgoso, necesitas tener un premio mucho mayor. Mejor, si no, si lo quieres tener en un país seguro, pues el premio es pequeño. Claro. ¿Cuál sería el fondo? Porque si bien el aeropuerto es una inversión muy grande, 13,000 millones de dólares, pero la economía mexicana es de 1.2 billones de dólares. ¿Cuál sería el punto o el fondo que ustedes ven en esto? El problema es que no existe hoy en día ninguna base científica, digamos, para que Santa Lucía sea opción. Yo estaba leyendo el reportaje de la Escuela de Pilotos Aviadores, donde ellos hablaban de una característica que no se ha tomado en consideración, y que es que el espacio aéreo del Valle de México está limitado porque precisamente está en un valle. Sí. Es una U. Ojalá y fuéramos como Nueva York, que tienes posibilidad de crecer con 3 aeropuertos hacia diferentes lugares. Entonces tú vas a estar limitado por ese espacio aéreo. 2 aeropuertos operando, porque Toluca ya sabemos que no va a funcionar. No es mercado y es técnicamente también. Pero entonces, si vas a dejar el aeropuerto actual, más aparte las pistas de Santa Lucía,
no vas a tener el doble de vuelos que poder aterrizar y despegar porque estás limitado por el mismo espacio aéreo. Entonces es una tontería y si tanto está él buscando el tema de austeridad, va a tener 2 elefantes blancos, van a ser 12 aeropuertos cuando podrías tener uno solo. Y ya las consultas y el Mitra y todos habían dicho que Texcoco era viable. Yo entiendo que fue una promesa de campaña, pero las consecuencias de esa promesa no van a ser únicamente esta semana en la que vemos que bajan los bonos. Por supuesto, los bonos que se emitieron para financiar el aeropuerto, pues ya no valen nada, pero el tema va a ser, en este momento, si un inversionista, un empresario está pensando escoger un país en donde invertir, hay muchos otros países que escogería antes que México. Es decir, un poco sí es la forma en que se van a tomar las decisiones, es un poco no con el sentido común, sino más bien con el fin político. Ese es el problema y la afectación de no tener el aeropuerto, de no seguir teniendo un aeropuerto es muy grande, pero el problema es que tenemos 20 años con la discusión de un aeropuerto que se necesita y siempre ha prevalecido el diálogo político, no el económico o el que es necesario. México está llamado a ser líder de América Latina y sin embargo para ir a cualquier país de América Latina tienes que volar a Miami, a Dallas, a Atlanta o hasta Panamá. A Panamá. Panamá, Lima, Colombia y Chile se han convertido en los hubs de desarrollo aeronáutico de la región y en México ni siquiera el aeropuerto de Cancún puedes tomar un vuelo para ir a Panamá. Entonces, ¿cómo queremos ser líderes si ni siquiera tenemos la conectividad necesaria? Y mientras siguen peleando por la ubicación y son más bien desacuerdos políticos, siguen pasando los años y seguimos sin un aeropuerto. Claro, sería el momento de que pueda todavía recapacitar. ¿Creen ustedes, qué harían ustedes para poder ayudar a recapacitar si es que creen evidentemente que esta decisión ha sido no muy buena para la economía? Pues mira, sé que varias organizaciones empresariales van a empezar con demandas judiciales. Esto va a tomar mucho tiempo. Tú sabes que para que pueda llegar a la Suprema Corte, ¿quién sería quien pudiera decir que la encuesta no fue vinculante, etcétera? Va a tomar mucho tiempo y el daño ya está hecho. Si él recapacitara, cosa que lo veo difícil, o explicara más, pero con razones de peso, porque estás dejando una inversión de 13,000 billones de pesos. De dólares. De dólares, perdón. Entonces, no es, tampoco es una decisión tan fácil de digerir debiera ser para todos los mexicanos que hemos pagado de nuestros impuestos un dinero que se va a quedar ahí enterrado. Y para los empresarios, doblemente es el no saber a qué te vas a enfrentar en este sexenio con el tipo de decisiones que van a tomar. Claro, es decir que el daño, digamos, no solo es en esta infraestructura, sino esa futura en la economía de quién puede atreverse a invertir cuando las condiciones del juego cambian tan drásticamente. Por eso es que es muy importante que empiece ya con el tema de combate a la corrupción, porque si los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, dicen, bueno, tomó esa decisión, pero verdaderamente va a hacer algo para combatir la corrupción, entonces sí puede México volver a recuperar credibilidad ante los mercados internacionales. ¿Qué es lo que observarán ustedes próximamente, una vez que, bueno, pueda haber juicios? Evidentemente hay legisladores que están también por su parte señalando que esto es ilegal, que no podría aplicarse, pero Andrés Manuel López Obrador todavía no es el presidente de México en funciones. Estará a partir del 1 de diciembre. ¿Qué es lo que estarán ustedes observando como para poder decidir precisamente las inversiones? Es que mira, realmente él no necesitaba la consulta. O sea, él podía haber tomado la decisión una vez que llegara a ser presidente. Ahorita todavía no está en funciones. Pero realmente él no necesitaba una consulta más que para blindarse políticamente de la promesa de campaña. De la promesa de campaña, porque no había razón de hacerlo. Y mucho menos haberlo hecho de esa manera tan desasiada, cuando en México él mismo ha sido campeón en la lucha por la democracia y está resultando ser muy antidemocrático. Es decir, ya estaba legítimo presidente como para hacer una acción de este tipo y tan apresurada.
mucho se dice, y ahora en este mundo también, cómo vemos la posición del presidente Donald Trump, cómo vemos el Brexit. En México, evidentemente, este cambio se dio por los altos niveles de corrupción, porque también finalmente, después de 20 y tantos años de un tratado de libre comercio, no se ve que todo el país mejore, que no todo tiene que ser por el comercio, pero finalmente es un país en donde hay 50 millones de personas en pobreza. ¿Qué tanto se está haciendo estos cambios y que puedan ir un poco en contra precisamente del sector empresarial? ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde vamos avanzando? Mira, como país y como mundo? Es muy interesante lo que estás diciendo. Estamos viendo en Estados Unidos cosas que antes no eran inimaginables. Un secretario de Estado de Georgia que está compitiendo para ser gobernador y que él está frenando la entrega de credenciales de elector o de los registros para votante. O sea, estamos viendo acciones que nunca imaginamos en un país como Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump es el resultado de una sociedad que ya venía caminando hacia allá y por eso es que está de presidente. Pero en general, como bien dices, en el mundo está el Brexit, está el reacomodo económico entre China y Estados Unidos, que es muy importante, y en general los países asiáticos. Por eso era vital que el NAFTA o el NAFTA 2.0 se lograra, porque necesitamos como región, para ser una región fuerte, para poder competir con estos nuevos bloques que se están formando. El impacto que eso está teniendo en México es muy similar. Estamos viendo cosas que antes no veíamos, aunque estamos acostumbrados a muchas otras, pero sin embargo los presidentes normalmente respetaban las instituciones, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador nunca las ha respetado. Y no eran tan burdos en tomar decisiones que pudieran tener consecuencias tan graves. Él quiere sacar adelante de la pobreza a una gran cantidad del país, sin embargo, con decisiones como estas, que han tomado otros presidentes en México, los más afectados siempre han sido los más pobres. ¿Qué podemos hacer en México? ¿Cuál sería nuestra sugerencia? De hecho, es que ese nuevo gobierno trabaje más de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible se crearon precisamente para acabar con la pobreza, para mitigar el cambio climático, están pensados para que la humanidad en 25 años sea mejor. Yo creo que sería una gran señal si él incorporara a su plan de gobierno los ODS de Naciones Unidas. Y se ve por lo menos la intención, digo, con estos cambios que ha dado de pronto, que nadie esperaba quizá esta resolución del aeropuerto, ¿cuáles son los otros puntos que ustedes estarían como viendo indispensables para ver si esto pudiera darse? El combate a la corrupción, o sea, pero insisto, tiene que empezar a explicar cómo lo va a hacer. Porque ya es palabra en discurso de todos los políticos mexicanos, sean del partido que sea, todos hablan de que combaten la corrupción, y él ya está igual que ellos, pero en unos cuantos semanas ya va a ser su responsabilidad. Entonces él ya va a tener que decir cuál es el plan para hacerlo. Cuando las empresas empezamos con estos temas a finales de los años 70, empezamos a generar protocolos, empezamos a generar líneas de denuncia, reglamentos internos. En el gobierno, en ninguno de esos niveles existe nada de eso. Creo que sería una buena señal que empezaran a aplicar algunas prácticas que en la iniciativa privada han funcionado y funcionado bien para evitar este tipo de problemas de corrupción que tanto han dañado al país. Por último, la Cámara de Comercio Internacional tendrá una posición más directa, buscará una reunión con Andrés Manuel López Obrador para hacer. De hecho, hemos estado ya trabajando con algunas personas pues de su gabinete que aún no está en funciones, precisamente ofreciéndoles todas estas herramientas que tenemos sobre combate a la corrupción y ofreciéndole la participación de los expertos mexicanos que desarrollaron una cláusula anticorrupción para los contratos. Para cualquier tipo de contrato se incluye esa cláusula y puede anularse el contrato si hay algún tipo de corrupción. María Fernanda, te agradecemos mucho tu presencia y esperamos en otra ocasión platicar contigo. Cómo no, muchas gracias. Y les recordamos suscribirse a nuestro newsletter en expansión.mx para recibir las noticias más importantes de negocios, economía, finanzas y tecnología.
Los esperamos en otra entrega de Expansión en ADN 40.